Bien, buenas tardes con todos. Me presento, soy la licenciada Rosa Salazar, nutricionista del Servicio de Hematología y Trasplante del Instituto, ¿no? En esta sesión lo que vamos a conversar, ¿no? Es acerca del manejo nutricional en el paciente pediátrico con leucemia. Los objetivos de esta sesión básicamente son conocer los efectos de la leucemia y su impacto con el estado nutricional y determinar, de acuerdo al estado nutricional y posibles complicaciones, el adecuado manejo nutricional en el paciente oncohematológico pediátrico. Vamos a tratar en esta sesión pues una breve introducción, vamos a conversar sobre los efectos de la leucemia en el estado nutricional, vamos a enfatizar también en lo que corresponde al tamizaje nutricional, el manejo nutricional del niño con leucemia y bueno, unas conclusiones finales respecto a esta ponencia. Para iniciar esta presentación pues recordemos o tengamos en cuenta que el niño con cáncer, el paciente pediátrico con cáncer, con leucemia, ¿no? Lo que trata nuestra sesión, pues el equilibrio nutricional es más inestable que en un adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una limitada capacidad para compensar las sobrecargas derivadas de la enfermedad neoplástica y los efectos secundarios propios de la terapéutica. Entonces, por eso, mantener una nutrición satisfactoria, pues en realidad es imprescindible para garantizar el cumplimiento de los protocolos terapéuticos y así evitar que estos provoquen un grado de malnutrición, ¿no? Que por sí misma pues va a favorecer recaídas, lo cual va a cortar la supervivencia de estos pacientes. ¿No? Efectos de la leucemia en el estado nutricional, pues tengamos en cuenta que la desnutrición es una característica común en los pacientes con cáncer. En consecuencia, ¿no? Tanto de la enfermedad como de los tratamientos médicos y quirúrgicos anticancerígenos, la desnutrición tiene un impacto negativo en la calidad de vida y la toxicidad del tratamiento, y se ha estimado que entre el 10 y 20% de los pacientes con cáncer fallecen debido a consecuencias de la desnutrición en sí, más que de la patología, ¿no? Ahora, las patologías, ¿no? Los tumores infantiles, si se clasifican según el riesgo nutricional que estos podrían generar, las podríamos clasificar de esta manera, ¿no? De un bajo riesgo nutricional, ¿no? Y aquí encontramos, dentro de lo que es leucemias, una leucemia de riesgo estándar, por ejemplo, ¿no? A diferencia, pues, de una leucemia de riesgo medio, riesgo intermedio, riesgo alto, leucemias no linfoides, leucemias en recaídas, ¿no? Que a diferencia, pues, de una leucemia estándar, por lo mismo del tratamiento, la respuesta al mismo, ¿no? Y las complicaciones derivadas, pues, van a presentarnos aquí un escenario para el paciente de que es un paciente con alto riesgo nutricional, ¿no? Pacientes trasplantados, ¿no? Trasplante de médula ósea, y cabe resaltar que todo paciente malnutrido, ¿no? Ya sea cualquier tipo de diagnóstico de patologías oncohematológicas u oncológicas, van a tener un alto riesgo nutricional, lo cual pues si es que no se resuelve o si es que no tiene una temprana intervención, no va a en realidad perjudicar, ¿no? Y no tener un buen pronóstico, pues, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que cuando hablamos de desnutrición, esta no necesariamente es un escenario exclusivo de un paciente recién diagnosticado o un paciente debut, ¿no? La desnutrición se puede desarrollar en realidad en cualquier momento y por lo general y normalmente esta es progresiva. Tengamos en cuenta pues que sí, al inicio el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Hay un riesgo mayor, ¿no? Por los signos y síntomas característicos del cáncer, ¿no? Hay pérdida de peso, hay pérdida de apetito, hay poca tolerancia a la vía oral, ¿no? Lo cual pues sí pone al paciente en un escenario de un riesgo nutricional más alto, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que conforme avanza el tratamiento, hablando ya específicamente de la leucemia, estamos hablando pues de ciclos de quimioterapia continuos, ¿no? Entonces, eso también pues va a tener sus complicaciones propias del tratamiento en sí, ¿no? Lo cual puede poner al paciente en un riesgo de desnutrición, por supuesto que sí. Si es que en ningún momento se le interviene, este paciente es un gran candidato a desnutrirse. Cabe resaltar que, ¿no? Si no tiene un adecuado manejo, pues esto va a progresar,
¿no? La desnutrición puede empieza en un riesgo, puede ser una desnutrición leve, moderada, severa, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que un paciente, ¿no? Si bien es cierto, en un estado de remisión, ¿no? En posteriores ciclos de quimioterapia puede también desnutrirse, es posible, y también un paciente que está en recaída, un paciente que está en cuidados paliativos, ¿no? También pueden entrar en estado de desnutrición. Entonces, cualquiera de los estados en los que se encuentra el paciente, pues si es que estamos ante un potencial riesgo de desnutrición, hay que intervenir lo más temprano, pronto posible, porque esto va a progresar y a su vez, pues acortar, ¿no? El tiempo de vida de los pacientes, ¿no? A lo largo de toda la trayectoria se recomienda la detección y evaluación de la desnutrición en todos los pacientes con cáncer, así como pues una intervención nutricional apropiada. ¿Por qué? Ante un paciente con cáncer, un paciente con leucemia, no, nos enfrentamos a dos escenarios. Hay una baja ingesta, un estado de anorexia, ¿no? Y también alteraciones metabólicas endocrinas, ¿no? ¿Qué pasa? Hay producción de citoquinas, hay mayor producción de corticotropina, lo cual va a generar un estado de anorexia. Hay alteraciones también en cuanto a la motilidad y vaciado gastrointestinal, ¿no? Además que también pues hay incremento de niveles de insulina, mayor demanda de glucosa, catabolismo proteico, lipólisis, ¿no? Entonces, lo cual pues es que cataloga o pone al paciente pues en un riesgo latente de desnutrición. Mm. Entonces, los efectos del cáncer en el estado nutricional, ¿no? En sí estábamos hablando de anorexia, ¿no? Lo cual puede ser producido por la misma quimioterapia, por la enfermedad en sí, ¿no? Lo cual va a generar pues una ingesta de alimentos deficiente, lo cual va a resultar, ¿no? Disminución en cuanto a la masa magra, que es la masa muscular, ¿no? Masa grasa y tejido visceral, lo cual va a generar pérdida de peso, caquexia, complicaciones propias de y posiblemente pues el fallecimiento, ¿no? O la no respuesta al tratamiento también. El mismo cáncer, factores procinéticos van a aumentar proteólisis y lipólisis teniendo como consecuencia pues lo mismo, ¿no? Entonces por ambos caminos podemos llegar a la caquexia y desnutrición en los pacientes con cáncer, eh, lo cual pues tenemos que abordar prontamente, ¿no? En consecuencia, pues hay menor tolerancia a los tratamientos con quimioterapia, radioterapias, ¿no? Por lo cual hay mayor incidencia de complicaciones, mayor tiempo de estancia hospitalaria, reingresos, ¿no? Hay peor evolución y pronóstico de la enfermedad, peor calidad de vida, ¿no? Y además aumenta el costo del tratamiento de la enfermedad. Factores asociados al desarrollo de la malnutrición, pues la quimioterapia con sus propios efectos secundarios a nivel gastrointestinal, ¿no? Sobre todo pues cuando hablamos pues en ciclos frecuentes, intensivos o intervalos inferiores a 3 semanas, ¿no? O de repente un paciente que está en fase de acondicionamiento para un trasplante, ¿no? Pacientes que reciben radioterapia o pacientes que son sometidos a alguna cirugía, o también es importante también ver el tema del marco social, ¿no? La falta de apoyo familiar adecuado también es un factor que hay que valorar, ¿no? Porque también nos pone en riesgo de que esta paciente pues se desnutra, ¿no? Porque no hay un apoyo familiar correcto, adecuado. Recordemos o mencionemos que pues el tratamiento en sí, ¿no? Tiene efectos secundarios, ¿no? Como por ejemplo hiporexia, anorexia, disgeusia, alteración del olfato, náuseas y vómitos, mala absorción, diarrea, estreñimiento, mucositis, colitis, pues los cuales sí van a modificar la terapéutica médica y nutricional, ¿no? Para poder abordar y manejar a este paciente, ¿no? Vamos a irlos desarrollando de todas maneras en el transcurso de esta sesión, ¿no? Por lo tanto, ¿no? El tratamiento pues nutricional definitivamente debe ser individualizado, porque si bien es cierto, estos efectos secundarios que hemos mencionado en la diapositiva anterior se presentan y son parte de, no significa que en todos los pacientes se desarrolle de la misma manera o en el mismo grado, por decirlo así. No, entonces la intervención o el manejo aquí es individualizado. La intervención nutricional necesariamente debe ser temprana, ¿no? Idealmente desde el diagnóstico.
Las modificaciones pertinentes se van a hacer de acuerdo a las condiciones del paciente y cómo evoluciona cada uno de los pacientes, ¿no? Y para esto, pues cuando hablamos ya en plural, ¿no? Pacientes, hospitalizados principalmente, ¿no? Necesitamos sí de repente herramientas que nos van a permitir identificar quién de esta población de pacientes o quiénes no van a tener un riesgo mayor a desnutrirse. Entonces, esos pacientes que tienen un riesgo alto de desnutrición, pues necesariamente van a necesitar una intervención nutricional rápida, temprana y oportuna, ¿no? Entonces, cabe resaltar que actualmente sí hablamos de desnutrición aguda, crónica, proteico-calórica, no, pues como es parte de, pero también tenemos un escenario que no debe ser ignorado, que es el sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, eso también se tiene que valorar y se tiene que identificar porque también es un riesgo para el paciente, riesgo de recaída, riesgo de no respuesta, ¿no? Entonces, es algo también que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si lo identificamos según el diagnóstico, ¿no? Riesgo de nutrición aguda y crónica, por ejemplo, lo tienen, si hablamos específicamente de leucemias en recaídas de alto o mediano riesgo, como mencionábamos anteriormente, las leucemias no linfoides, paciente trasplantado que está haciendo una enfermedad de injerto contra huésped, que es un AISH, ¿no? Pero también por el mismo tratamiento, tengamos en cuenta pues que hay tratamiento con corticoterapia, ¿no? Propio como parte de la terapéutica de la leucemia, pues hay un riesgo de ganancias rápidas de peso, ¿no? Por una hiperfagia, un apetito aumentado que se podría generar en este escenario, lo cual va a generar pues adiposidad, sobrepeso u obesidad, ¿no? Que esto también debe ser controlado, ¿no? Y si hablamos específicos propios del tratamiento, pues pacientes que reciben quimioterapias en intervalos frecuentes, menores de 3 semanas, ¿no? Que no necesariamente esta terapéutica recibe corticosteroides, ¿no? O terapias prolongadas con corticoides en altas dosis, ¿no? Que pueden sí poner en riesgo al paciente a que desarrolle o se vaya al otro lado de la curva, ¿no? Sobrepeso, obesidad o reservas elevadas de grasa, ¿no? Y si hablamos en cuanto a la demografía, eh, un riesgo para desnutrición aguda y crónica, ¿no? Es más que todo niños pequeños, ¿no? Niños menores de 2 años, adolescentes que se encuentran, bueno, pues, niños que se encuentran en pubertad, ¿no? Sobrepeso, obesidad, los tienen en cuanto a leucemia, sexo masculino, hispano y niños menores de 10 años que han sido diagnosticados con leucemia. Ahora, hablamos de herramientas de tamizaje nutricional, ¿no? Estas herramientas pues nos permiten identificar, como les mencionaba, el riesgo de desnutrición, ¿no? Los estratifica en riesgo, pues riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, ¿no? Si bien es cierto, la evidencia nos dice, pues, tal leucemia o con tal tratamiento o con tal medicación, pues tiene un riesgo de desnutrición, sobrepeso, ¿no? Hay herramientas que nos pueden servir o nos pueden ayudar, ¿no? Para identificar ello, ¿no? En una población en la que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en un área de pediatría, pues no necesariamente todos los pacientes son, pacientes con leucemia. Tenemos diversos pacientes, los cuales pues también van a requerir una intervención nutricional. Entonces, ante ello, hay herramientas de tamizaje, ¿no? Que nos va a permitir estratificar. Y herramientas de tamizaje que son aplicables para población pediátrica, en realidad también son un buen número, no más que para paciente adulto, ¿no? Pero cada una de ellas pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? De las cuales, por ejemplo, en esta primera diapositiva, una conocida o bastante usada es la herramienta de tamizaje nutricional pediátrico, el STAMP, ¿no? Que se puede usar para niños y niñas de 2 a 17 años, ¿no? Considera diagnóstico clínico, considera ingesta, considera antropometría, ¿no? Estado nutricional, es el tamizaje en sí, ¿no? Aparte de tener la función de identificar, es una herramienta de uso rápido, ¿no? Entonces, no me va a tomar más de 5 minutos, ¿no? El emplearla y tener un resultado, ¿no? De riesgo nutricional,
¿no? Por ejemplo, esta que les menciono, el STAM, es bastante usada en investigaciones diversas, ¿no? Pero la desventaja que tiene es que sí para aplicarla, el ítem que corresponde a antropometría necesito usar mis tablas, ¿no? Mis curvas, mis desviaciones estándar o mis percentiles. Entonces sí me va a tomar un poco más de tiempo. ¿No? Acá hay una relación un poco más extensa, ¿no? Que también son aplicables en población pediátrica. En esta relación tenemos a la Strong Kids, ¿no? Que es la que usamos aquí en el instituto, ¿no? Esta es aplicable para niñas desde un mes, niños y niñas a partir del mes de edad de nacidos, ¿no? Hasta los 16 años. Tiene componentes, tiene 4 ítems en realidad, ¿no? Habla de evaluación subjetiva, ¿no? Signos clínicos relacionados a la desnutrición. Peso, no el peso, el valor numérico, sino los cambios. Si es un niño pequeño, menor de un año, por ejemplo, cuando es una etapa de crecimiento rápido, un ítem que se considera en este tamizaje es si el paciente no ganó peso o si lo perdió, ¿no? Ingesta de alimentos, si viene a ser deficiente en los últimos días, o si por diarreas, vómitos, algún efecto, ¿no? Algún síntoma, pues a disminuir ingesta, la condición médica, el diagnóstico propio de leucemia, pues entra aquí como un puntaje mayor, aquí le da 2 puntos a este tamizaje, ¿no? Como les mencionaba, aquí sí no requerimos el dato numérico en sí para lograr completar esta herramienta de tamizaje. Lo único que sí, pues necesitamos que esto sea aplicada por un personal o no de salud que esté entrenado o que esté bastante familiarizado con la herramienta porque de todas maneras el tamizaje pues tiene un ítem de evaluación subjetiva y si es un personal de salud que no está entrenado, que no está familiarizado, pues no me va a dar un dato o un valor real, ¿no? O no uno correcto. Esta es la herramienta, este es el Strong Kits que se ha validado aquí, ¿no? El formato que usamos. Cabe resaltar que esta herramienta de tamizaje se usa en áreas aquí se le dice especialidades pediátricas, donde sí tenemos pues una población de pacientes bastante amplia y no todos los pacientes de esa área son pacientes que tienen leucemia, hay otras patologías ahí. Entonces, los colegas, en este caso, le aplican los nutricionistas, no aplican esta herramienta a todos los pacientes que ingresan. Entonces, ya al resultado de este puntaje, quienes tienen un puntaje mayor, que son los 4 o 5 puntos, ¿no? Al tener el resultado de riesgo alto de malnutrición, entonces van a identificarlos y abordarlos pronta, rápidamente, ¿no? No quiere decir que si algún paciente tiene 0 puntos, 1 punto, no se le atiende, ¿no? Sino que también va a ser, pero de repente después o en el transcurso del tiempo durante su hospitalización, ¿no? Pero sí se prioriza a estos pacientes que tienen un puntaje de tamizaje pues mayor. Y aquí en mayoría de casos entran todos los pacientes que tienen leucemia, ¿no? Mayoría de veces en el área de hematología como tal, ¿no? En esa área sí, como equipo de nutrición no le aplicamos directamente porque todos los pacientes son priorizados, ¿no? Entonces ahí el abordaje es netamente individualizado para todos. Entonces ya aplicamos otros procesos que estamos compartiendo en esta sesión, ¿no? El proceso de atención nutricional, proceso de cuidado nutricional, ¿no? Otro Nutrition Care Process, ¿no? Por su nombre en inglés, es un proceso ya estandarizado a nivel global, ¿no? Que sí involucra el tamizaje, ¿no? Antes del inicio de este proceso, y es por eso que se los presento, ¿no? Pero este proceso es mucho más certero y lo cual me permite, pues, hacer una valoración nutricional completa y tener, pues, mucha más información, lo cual va a ser muy necesaria para hacer una intervención y una buena terapéutica nutricional. Aquí hablamos de 6 componentes, ¿no? El primero es antropometría, toma de peso, de talla, de pliegues cutáneos, circunferencias, para ver ya composición corporal y no solamente peso y talla, ¿no? Reserva grasa, reserva proteica, ¿no? Bioquímica con los exámenes de laboratorio que se le solicita al paciente, ¿no? Entonces se analiza si es que alguno pues va a requerir modificaciones en la dieta,
¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga riesgo de lisis tumoral o lisis tumoral en sí, ¿no? Pues va a tener una modificación a la dieta respecto al aporte proteico, de repente de fósforo, ¿no? Entonces, o de ácido úrico. Entonces, hay consideraciones que se deben tener, ¿no? Analizando la parte de laboratorio. Clínicas, signos clínicos básicamente, ¿no? Que nos pueden dar señales de alguna deficiencia o algún exceso de algún nutriente, ¿no? Relacionados a la nutrición básicamente y también los que están relacionados pues a la patología y el tratamiento, ¿no? Signos como por ejemplo que pueden limitar la ingesta, ¿no? Una mucositis, por ejemplo. Dietética, ya aquí vemos lo que es, pues, hábitos, ingesta, ¿no? Cuánto come, qué tan frecuente, o costumbres, costumbres también, ¿no? Parte económica, pues, los recursos con los que cuenta la familia, pues, si bien es cierto, no en la hospitalización, sino para ver al alta, pues, con qué herramientas tenemos en casa, ¿no? Y la parte, pues, farmacéutica, más que todo, como nutrición, nos enfocamos en lo que es la interacción fármaco-nutriente que vamos a conversar, pues, en el desarrollo de esta sesión. Hablando de antropometría, pues, como les mencionaba, es toma de datos, de medidas, ¿no? Peso, talla, circunferencias, ¿no? Los cuales, pues, como referencia tenemos las tablas de OMS 2006, ¿no? Que es lo que está aprobado para niños menores de 5 años, indicadores de peso para la talla para la edad, perímetro cefálico para la edad y peso para la edad, y mayores de 5 años, IMC para la edad, talla para la edad. No, composición corporal, aquí tenemos pues, ¿no? A través de la toma de pliegues, ¿no? Tenemos reservas calóricas. A través de la toma de circunperímetros y circunferencias, circunferencia del brazo o perímetro del brazo y circunferencia muscular del brazo, pues tenemos reserva proteica, ¿no? Aquí debe ser proteica. ¿No? Otras herramientas que también se usan es esta cinta, ¿no? De la OMS, que es la cinta del CMB, ¿no? Eh, la circunferencia muscular del brazo tiene dos formas de sacarse. La primera es a través de un cálculo, ¿no? Con los datos de circunperímetro del brazo y pliegue cutáneo se usa una fórmula y tenemos un valor numérico, lo cual se compara pues con una tabla según edad, ¿no? Y con eso tenemos un diagnóstico en cuanto a reserva proteica muscular. Otra forma, porque no es la única, es con el uso de esta cinta que publicó, que presentó la MS, ¿no? Y esta va a tener una medida directa, o sea, tomando en el punto medio del brazo con esta cinta, pues a través de estos colores nos va a determinar de manera más directa en realidad un diagnóstico. Entonces, los puntos de corte, ¿no? Van a depender pues de la medida de la cinta, ¿no? Sin en la marca de la medición, pues marca en un color rojo, pues estamos hablando de un paciente con una desnutrición proteica grave, ¿no? Amarillo es una desnutrición moderada y verde es un grado de no desnutrición o sin desnutrición, ¿no? Es una manera más rápida en realidad, que también se puede usar. Evaluación bioquímica, como les comentaba al inicio, pues no, los análisis de laboratorio, ¿no? Que van a generar, en cuanto, si es que hay alguna alteración, pues sí necesariamente vamos a tener que hacer modificaciones en cuanto a la dieta, ¿no? Los puntos de corte en realidad van a depender mucho del laboratorio de la institución. Esto es algo en general, ¿no? Pero cada institución, pues, o laboratorio puede tener puntos de corte quizá diferentes según edad o quizás según pues los reactivos que usen, pues, ¿no? En cuanto a glucosa, si nos enfocamos a hablar de cada uno de ellos, glucosa, por ejemplo, ¿no? Por la misma corticoterapia puede haber, ¿no? Hiperglicemias, ¿no? Entonces, por el mismo tratamiento o en el caso de algunos tipos de cánceres también pueden generar algún tipo de hiperglicemia. Entonces, ante ello, pues hay que analizar la causa. Igual se coordina con endocrinología, porque hay casos en los cuales es necesario usar una escala móvil de insulina, no para todos los casos, ¿no? O si no, pues definitivamente si hay picos de hiperglicemia, sí hay que monitorear
Bueno, por la parte médica, pues las dosis, ¿no? Y por la parte nutricional, pues la alimentación, ¿no? Entonces aquí pues sí vamos a tener que disminuir los azúcares, carbohidratos propios de la dieta que podrían generar mayores picos de hiperglicemia, ¿no? Albúmina, ¿no? Va a elevarse si es que hay un estado de deshidratación, cambios de volumen, ¿no? La albúmina disminuida en un estado de no inflamación es un indicador nutricional de reserva proteica visceral, pero en estados de inflamación esta va a disminuir necesariamente, ¿no? Entonces, eso no va a ser un indicador nutricional fiable, ¿no? Porque se altera. Ya, entonces no es apropiada para monitorear el estado nutricional o la implementación de soporte. Cabe resaltar también de que la vida media de la albúmina, pues, es larga, ¿no? Un indicador fiable sí sería la prealbúmina, ¿no? Pero no es algo que se tome con frecuencia o es algo que no esté en el catálogo tampoco, ¿no? La PCR, ¿no? Ayuda a determinar si las proteínas séricas que están disminuidas, como la albúmina, ¿no? Es por un proceso inflamatorio o por sustrato reducido asociado a desnutrición. Si el PCR está negativo y tengo una albúmina baja, entonces esto sí es nutricional, ¿no? Pero si el PCR está elevado y tengo mi albúmina baja, es por un estado de inflamación, ¿no? Creatinina aumenta en falla renal o en lisis, ¿no? Entonces hay que identificar el aporte proteico, quizá ajustarlo, ¿no? Nitrógeno ureico en sangre, balance nitrogenado, ¿no? Todo lo que corresponde a la parte del perfil renal, pues se tiene que también analizar. Evaluación clínica, signos clínicos, ¿no? Relacionados con la nutrición, ¿no? Y pues estos pueden estar asociados a una posible deficiencia de algún micronutriente o macronutriente. Ahora, cabe resaltar que si hablamos de micronutrientes, tendríamos que estar en un escenario de deficiencia severa de este micronutriente para que esto no se manifieste. Entonces, pues, de todas maneras es una evaluación también subjetiva, ¿no? Y es por eso que por sí sola no me podría dar un diagnóstico. Esta se tiene que unir con una evaluación antropométrica, una evaluación bioquímica, dietética, para tener un diagnóstico nutricional mucho más fuerte, mucho más potente, ¿no? Por sí sola en realidad es un poco subjetivo, pero tengamos en cuenta que hay signos, síntomas, ¿no? Que los cuales pueden tener como posibles causas, pues, por ejemplo, en cuanto a y si uno visualiza, pues, que hay pérdida de masa muscular o grasa, una posible causa, pues, es una ingesta deficiente o un déficit de proteínas, de energía. No cabe resaltar que esto pasa en pacientes que no logran, no se pueden poner de pie, ya sea por la enfermedad, por un estado de infiltración, por un colapso vertebral, paciente postrado o que hace poca actividad física o que tiene movilidad limitada, ¿no? Por dolor, por diferentes causas, ¿no? Ganancia de masa grasa, ajá, hay que valorar, ¿no? La corticoterapia, ¿no? Si el paciente está recibiendo corticoides, obviamente no es algo que se vaya a suspender, pero sí, lo que sí se puede modificar o identificar, que se puede ajustar, es la alimentación, ¿no? Porque ganancia de masa grasa, pues sí, puede ser por un exceso, una ingesta muy excesiva, ¿no? Pérdida de peso no vinculada a cambios hídricos, nuevamente es por una deficiencia, un déficit en cuanto a la ingesta calórica y proteica, ¿no? Presencia de edemas en tobillo, sacro, cara, puede ser por una desnutrición proteica, ¿no? Moderada severa o una hipoalbuminemia severa también, ¿no? Puede generar edemas. Diarreas, ¿no? Si es que hay infección, uso prolongado de antibióticos, los mismos quimioterápicos, ¿no? Quimioterapias en dosis altas, ¿no? Entonces hay que también modificar pues la dieta en estos escenarios, ¿no? Y por contraparte, pues la constipación también puede ser por los mismos quimioterápicos, por pobre ingesta de líquidos, de agua, bajo consumo de fibra, ¿no? Ya en otros escenarios una obstrucción intestinal, medicación para el dolor, pueden generar también estreñimiento o el paciente que no se moviliza, que hace poca actividad, que no tiene indicación de reposo absoluto o reposo relativo, pero prefiere estar más tiempo en cama.
Entonces, eso también hay que considerar. Mucositis y estomatitis, eh, posiblemente por quimioterapia, ¿no? Por su mismo tratamiento en sí, quimioterápicas a dosis altas, ¿no? O radioterapia, ¿no? Lo cual también como parte de la terapéutica nutricional, pues hay que modificar la dieta. Problemas al masticar, deglutir, puede ser por una mucositis, ¿no? O por una colonización, pues, de cándida, ¿no? Entonces hay que identificar el agente causal, náuseas y vómitos, nuevamente por la medicación. También hay que valorar la parte psicológica y nos apoyamos con psicología, ¿no? Puede haber también alteraciones del sistema nervioso, lo cual puede generar náuseas, vómitos, ¿no? Obstrucción o perforación, hemorragia gastrointestinal, hemorragia digestiva, ¿no? Colitis, pancreatitis, pérdida de apetito, anorexia, ¿no? Todo puede ser efectos secundarios, pues, del mismo tratamiento, por lo cual, pues, hay que identificarlo y es importante, pues, también como parte de nutrición tomarlos en cuenta para, ¿no? Definir, pues, la indicación o la dieta que se le va a brindar a este paciente o los tipos de alimentos también. La evaluación dietética, ¿no? Esto me va a permitir obtener información acerca del consumo de alimentos, nutrientes, hábitos familiares, patrones, ¿no? Ingesta de suplementos, si es que lo hubiera, ¿no? Ingesta de fórmulas lácteas o fórmulas maternizadas, lactancia materna, si es que son niños pequeños, ¿no? Y de esa manera, al hacer una evaluación dietética de ingreso, permite pues también identificar si es que hay problemas relacionados a la alimentación. A través de ello podemos identificar si es que de repente hay, no sé, pues una baja ingesta proteica, ¿no? Pobre ingesta de fibras, si es que no consumen frutas y verduras, deficiente ingesta de agua, ¿no? Entonces, me permite identificar problemas en los cuales podemos trabajar y los cuales podrían responder si es que hay alguno de los signos y síntomas que antes hemos mencionado, ¿no? También es importante conocer cómo es la alimentación del niño cuando se encuentra enfermo, qué predomina, qué alimento, qué preparación predomina más, porque siempre hay alguna preferencia. Y cabe resaltar que, si bien es cierto, no es muy común en nuestra población el tema de alergia alimentaria, ¿no? Siempre de todas maneras se pregunta en caso la haya, ¿no? Para también considerarlo. Ahora, el algoritmo, ¿no? De soporte nutricional en oncología pediátrica, ¿no? En hematología pediátrica, entonces la actitud terapéutica, ¿no? Terapia nutricional que va a tomar va a ser, depende del riesgo nutricional que hemos identificado al hacer un tamizaje y, ¿no? Los posibles problemas que hayamos encontrado al hacer una evaluación, ¿no? Una valoración nutricional completa, que es todos los 4 pasos que hemos mencionado previamente. Ahora, si mi paciente es de bajo riesgo nutricional y mi valoración nutricional me arroja de que, por ejemplo, no hay signos de malnutrición, entonces básicamente nuestra tarea aquí es educar al paciente, educar a la familia, dar consejería y lo que sí abordar, ¿no? Pero ya desde una conducta preventiva, ¿ya? Pero si es que sí los hay, ¿no? Entonces tendría que aquí valorar ingesta. Si es que el paciente está comiendo muy poquito, casi nada, por alguna condición, ¿no? Y no tenemos contraindicación para usar nutrición enteral, ¿no? Entonces, podría ser viable y valorar la necesidad de colocar una sonda nasogástrica, básicamente con el objetivo de que prevenir que el paciente se desnutra, ¿no? Por todo lo que antes hemos mencionado, ¿no? Si es que sí hay algo que contraindica la colocación de sonda, mucositis severa, trombocitopenia, una coagulopatía, ¿no? Entonces, ahí sí, pues no, el otro camino ya sería la nutrición parenteral. Ahora, si el paciente es de alto riesgo nutricional, de la misma manera, ¿no? Si el paciente es de alto riesgo nutricional, hay signo de malnutrición, además de, ¿no? Y el intestino está funcionante, ¿no? Y tenemos nuevamente una ingesta dietética muy deficiente, ¿no? Que está generando en este paciente, pues de repente una pérdida de peso en lugar de una ganancia, está promoviendo que el paciente se desnutra más de lo que quizá
ya ha ingresado. Entonces, este paciente es propenso a riesgo de infecciones, riesgo de adquirir nuevas enfermedades oportunistas, ¿no? Entonces, lo cual nos va a retrasar, ¿no? O tener que diferir, ¿no? La quimioterapia, el tratamiento. Entonces, ante ello, pues nuevamente una respuesta temprana pues va a hacer valorar la nutrición enteral a través de una fórmula, ¿no? Y si es que por vía oral no es viable, pues la colocación nuevamente de una sonda nasogástrica para nutrición enteral a través de una sonda, pues es algo que debemos considerar también. ¿Ya? Y si nuevamente, si es que el intestino no está funcionante, nuevamente nos vamos a nutrición parenteral, ¿no? Con el objetivo de nutrir al paciente y prevenir que el paciente se desnutra o se desnutra más. Ahora, si bien es cierto, ya tenemos indicaciones y demás, ¿no? Pero hay que de todas maneras determinar, calcular, estimar cuánto el paciente necesita, ¿no? No podríamos, de una población de pacientes con leucemia, no podríamos decir, a pesar de que puedan tener la misma edad, no podríamos decir que dos niños de la misma edad tienen el mismo requerimiento, ni de energía, ni de macronutrientes. Entonces, para calcular el requerimiento energético de los pacientes, pues una de las variables es la edad, pero además hay que considerar el estado nutricional previo, el tipo de tratamiento, las complicaciones propias de, ¿no? La medicación que va a recibir, ¿no? Tipo de tumor si es que estamos hablando de un paciente oncológico, ¿no? Si es que hay alguna patología agregada, la vía y el tipo de alimentación, si es que la capacidad funcional del paciente, pues, la mantiene o hay disminución en cuanto a su capacidad funcional, hay pérdida de fuerza, pérdida de movimiento, ¿no? Entonces vamos a tener que considerar todas estas aristas para hacer un cálculo. La evidencia sugiere que para pacientes oncohematológicos, ¿no? La forma de calcular el requerimiento es a través de la fórmula, ¿no? Planteada por Ion en el año 2005, ¿no? La fórmula del requerimiento estimado de energía, que es la que estamos presentando en pantalla, ¿no? Para lo cual tenemos variables de edad, ¿no? Sexo, eh, factor de actividad física, peso y talla. Actividad física en realidad va a depender de las actividades de la vida diaria, ¿no? Que pueda realizar el paciente, ¿no? Qué tanta capacidad pueda tener el paciente, ¿no? Con un mínimo de un valor de 1, ¿no? O ya un valor muy alto, pues, ¿no? Ya dependiendo de cada escenario. Y a esto sí se le agrega pues un factor de estrés, un factor de injuria, porque recordemos pues que estamos en un estado no de catabolismo con estos pacientes. Entonces aquí se le agrega al resultado de la fórmula, se le agrega un factor de estrés por la enfermedad en sí, ¿no? En el caso de leucemias, agregamos de 1,25 a 1,3, lo que corresponde pues al 25-30% adicional al requerimiento energético calculado. Entonces, ya con esto, ¿no? Se traza pues los requerimientos de proteína, de carbohidratos, de grasas, ¿no? Si es que va a ser pues el requerimiento de micronutrientes también, ¿no? Según la edad del paciente. Entonces, esto me va a permitir pues hacer una intervención nutricional, ¿no? Para lo cual yo ya tengo o he trazado objetivos, tengo resultados esperados, ¿no? Voy a hacer una prescripción dietética, un plan, ¿no? Obviamente también se le explica al paciente, se coordina, ¿no? De manera integral, ¿no? Con el equipo, ¿no? Lo que se le está brindando al paciente con los objetivos planteados, se educa al paciente y al familiar o acompañante de ser un paciente hospitalizado, ¿no? Se coordina con todas las partes, siempre recordando que estamos eh, enfatizando en lo que corresponde a un trabajo de un equipo multidisciplinario, ¿no? Y obviamente pues ya viene la ejecución como tal, ¿no? Habiendo coordinado, informado con todas las partes. Ahora, el tipo de dieta, ¿no? La alimentación por vía oral, pues una dieta completa si es que no tenemos complicaciones. ¿No? Una dieta normal, completa, ¿no? Consistencia, textura, ¿no? Si es que no tenemos alguna limitación, no hay problema,
no es una dieta que requiere modificaciones. Pero hay escenarios en los cuales pues sí tenemos que usar dietas terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, una dieta de líquidos claros, básicamente, ¿no? Provee líquidos, electrolitos y energía en forma de fácil digestión, ¿no? Proporciona un residuo mínimo, ¿no? A nivel intestinal, son líquidos pues de osmolaridades bajas, ¿no? En modo que aquellos pues, si es que eso uno, tienen una osmolaridad mayor, deben ser más diluidos, ¿no? Básicamente, la indicación de dieta de líquidos claros pues es, ¿no? Para probar tolerancia a la vía oral, ¿no? Ese es el objetivo de esta primer tipo de dieta. Cuando no, si es que estamos en el caso, pues, de un episodio de que el paciente viene, ¿no? Con un soporte con nutrición parenteral, ha estado en ayuno, en NPO, pues, por una colitis, de repente, por una mucositis severa, ¿no? Entonces, queremos reiniciar la vía oral, iniciamos con líquidos claros. O si el paciente ha estado por la misma quimioterapia, con náuseas y vómitos, ¿no? O con vómitos a repetición, volúmenes altos quizá, ¿no? Entonces, nuevamente al paciente pues se le indica una fase o unas horas de reposo gástrico, ¿no? Y después pues se reinicia nuevamente con líquidos claros. Ahora, tolerado este tipo de dieta, pasamos a líquidos completos o dieta líquida amplia más conocida, ¿no? Aquí hablamos de alimentos líquidos, sí, o licuados, pero ya aquí hablamos de una textura, ¿no? O una densidad, pues, mayor, ¿no? Pero aquí no requiere ningún elemento ni preparación, no requiere masticación aún, por eso es una dieta líquida, sigue siendo una dieta líquida, ¿no? Aquí los alimentos o preparaciones que se brindan, pues, pueden brindar hidratación, líquidos, energía, proteínas, lípidos y carbohidratos mínimos en poco aporte, ¿no? Como para buscar cubrir el requerimiento del paciente, pero no una dieta líquida amplia que viene de progresión, no necesariamente cubre un 100% del requerimiento del paciente, ¿ya? Porque son dietas de transición. Entonces, aquí sí cabe resaltar si es que eh, aún vamos a estar con una dieta líquida amplia, pues un tiempo prolongado por de repente una exodoncia de muchas piezas dentales, una inflamación a nivel de las encías o maxilar, ¿no? O que pueda limitar la masticación o dolor a nivel mandibular. Y vamos, entonces, por la misma condición del paciente, pues el paciente no puede masticar y vamos a estar un largo tiempo o más de unos 3, 4 días con una dieta líquida amplia, pues aquí lo que hay que agregar ya no tanto es este volumen como tal, sino lo que hay que aumentar es la densidad energética. ¿Cómo lo hacemos? En realidad aquí usamos módulos o usamos fórmulas, ¿no? Que puedan ser toleradas por la vía oral, ¿no? Para que logremos cubrir los requerimientos del paciente, porque una dieta ni de líquidos claros ni líquida amplia va a lograr por sí sola cubrir los requerimientos de los pacientes, ¿ya? Tengamos en cuenta que son requerimientos energéticos y proteicos relativamente altos, ¿no? Por el catabolismo propio de que genera la patología, ¿no? Entonces hay que considerarlo así. No, papillas o purés ya continúa como progresión, ¿no? Entonces ya aquí la textura y la consistencia pues es mucho más densa, ¿no? Que de la misma manera, este tipo de dieta con papillas o purés que viene a ser una dieta blanda, severa, no, tampoco, no necesariamente cubre su requerimiento, ¿no? Porque nuevamente son dietas de transición. Y la conducta es la misma, ¿no? Si el paciente va a continuar o prolongarse esta indicación de una dieta blanda, severa, una dieta a base de papillas y purés, pues no tenemos que apoyar con algún tipo de fórmula o suplemento que nos ayude a lograr cubrir su requerimiento total, ¿no? Para evitar o prevenir que el paciente se desnutra. Una dieta blanda suave, ¿no? Su nombre lo dice, los alimentos son de consistencia suave,
¿no? Aquí sí, con este tipo de dieta ya podemos apuntar a que de que por sí sola logra cubrir sus requerimientos. Aquí sí ya es viable porque ingresan más tipos de alimentos, ¿ya? Una dieta blanda, ¿no? Este, como características, pues es baja en grasas, irritantes gástricos, ¿no? Baja en flatos, ¿no? Nuevamente, sigue siendo una dieta de transición, pero se usa también o se modifica en casos, pues, de que el paciente tenga por propio del tratamiento o por el reposo, ¿no? Que tenga, ¿no? Se le puede indicar si es que hay este disconfort, ¿no? O si hay más gases, más flatulencia, ¿no? Entonces hay que valorar el usar o modificar la dieta blanda. Pero si es que no tenemos ese problema, ¿no? Todos los pacientes tranquilamente podrían recibir una dieta completa, una dieta normal. No es necesario una dieta blanda per se, aún con el paciente esté recibiendo quimioterapia. Ya, si es que no hay en ese día de que uno pasa visita, no hay molestias gastrointestinales, no hay náuseas, no hay vómitos o son muy leves, ¿no? Entonces no es necesario recurrir a una dieta blanda, salvo que si los hay, ahí sí se podría modificar la dieta, eso sí cabe resaltar, ¿ya? Dieta baja en carbohidratos simples, ¿no? Que no necesariamente es una dieta para diabético, ya hay que aquí ajustar o reducir más que todo el aporte de azúcares simples, ¿no? Como el nombre lo dice. ¿No? ¿Por qué? Porque los azúcares simples, pues, refinados que se eliminan en este tipo de dieta, pues sí, van a generar picos de glucosa, pues, de una manera más rápida. Aquí se refuerza más el tema del aumento de fibra, carbohidratos complejos, ¿no? Para prevenir picos de hiperglicemia. ¿Qué nos puede pasar, por ejemplo, si es que nuestro paciente, además de leucemia, tiene resistencia a la insulina, ¿no? O ante la corticoterapia va a responder con glucosas elevadas, ¿no? Entonces aquí sí, pues necesariamente tenemos que indicar una dieta baja en carbohidratos simples, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cáncer, de leucemia, ¿no? De pacientes oncológicos o oncomatológicos, pues se conoce o suena mucho los términos dieta de baja carga microbiana, baja carga bacteriana, ¿no? Y dieta neutropénica. ¿No? Términos que a la actualidad, no sé, la evidencia sugiere pues que no son necesarias de usar porque no tienen efectos beneficiosos en cuanto nosotros aseguremos que el alimento que se le brinda a estos pacientes sea inocuo. Vamos a hablar de una a una. La dieta neutropénica, si hablamos en una línea de tiempo, la dieta neutropénica es un término que se usaba mucho tiempo atrás, ¿no? Es una dieta muy restrictiva, muy pobre en fibra, muy pobre en aporte de micronutrientes, ¿no? Aquí involucra o usan preparaciones totalmente estériles, ¿no? Porque el objetivo aquí era prevenir infecciones, ¿no? Eh, Actualmente se recomienda no usar este término o este tipo de dieta, ¿no? Porque en realidad no es viable, no es sostenible en el tiempo. Si estamos hablando de pacientes pediátricos, estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, una dieta con estas características no es agradable, ¿no? No es agradable y no es necesario. Entonces es por eso que este término ya se busca erradicar o ya está en proceso de ser erradicado. Lo contamos y lo mencionamos porque es parte también de la historia, ¿no? Ahora, se eliminó, se desfasó este término de dieta neutropénica y surgió, ¿no? La actualización, que es la dieta de baja carga microbiana o BCM, que es lo que muchos quizá conocemos o conocimos, ¿no? Nuevamente su objetivo es evitar infecciones, ¿no? En pacientes con una neutropenia severa. ¿No? ¿Por qué? Por traslocación bacteriana, que era el sustento teoría que tenía, ¿no?
Pero nuevamente la evidencia está de nuestro lado y la actualización, ¿no? Lo que nos dicen las guías ESPEN, ¿no? Para pacientes oncológicos y oncohematológicos, nos dice pues que no hay evidencia sustancial, no hay evidencia significativa respecto al uso de una dieta de baja carga microbiana como manejo preventivo a infecciones en un paciente neutropénico, ¿no? Y este no es la única publicación que hay. Hay una revisión en Cochrane, ¿no? Que también nos dice lo mismo. Es más, la revisión de Cochrane sirve de base para las guías ESPEN. Ya aquí Cochrane nos propone o nos publica, ¿no? Una comparación entre la dieta baja carga microbiana y sí una dieta no completa, pero no segura, asegura hablando de inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces, si en nuestras instituciones podemos asegurar que los alimentos brindados están correctamente lavados, desinfectados, ¿no? Que los lácteos son pasteurizados, que los productos de origen animal están bien cocinados y que la manipulación, desinfección de la cocina, de manos, de manipulación todo cumpla con los estándares de calidad y los estándares para inocuidad, pues tranquilamente podríamos brindar una gran variedad de alimentos a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, si es que lo logramos asegurar, se puede brindar. Y es lo que sí hacemos aquí, ¿no? El término de dieta baja carga microbiana no se usa en sí, no, sí se busca asegurar, y es el mensaje que llevan los pacientes y sus apoderados, sus cuidadores, papá, mamá, ¿no? A casa, ¿no? Se enfatiza mucho en lo que es temas de desinfección de alimentos, la calidad de los alimentos que se le brindan a los niños, ¿no? Ya sea en la hospitalización, ya sea en casa, ¿no? Los productos, si hablamos de lácteos, que es un grupo de alimentos que los niños consumen pues en grandes volúmenes en algunos casos, ¿no? Lácteos pasteurizados, ¿no? Entonces, si se logra asegurar eso, tranquilamente se puede, es una dieta viable, ¿no? Y de la misma manera, ESPEN no hace mucho, en 2021, publicó ya no hablando del paciente oncológico, oncomatológico, sino ya hablando del paciente trasplantado. Para paciente trasplantado con más de 30 días de trasplante tampoco es necesaria una dieta de baja carga microbiana. Y nuevamente, evidencia suficiente para sostener eso tenemos. Pero sí cabe resaltar que cuando hablamos de inocuidad, de seguridad de alimentos, pues hay que enfatizar mucho por grupos y grupos de alimentos para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Como les comentaba, alimentos de origen animal, ¿no? Definitivamente prohibido es cualquier cárnico, ¿no? Cocinado a término medio, precocido, no, nada de eso, ¿no? Eh, Huevo, que es uno de los que más en cuestión entra, ¿no? Por la diversidad de preparaciones que surgen a partir de ¿no? Prohibido totalmente, pues el huevo pasado, huevo a la inglesa, huevo batido, merengues, ¿no? Eh, Preparaciones, ¿no? Jugos especiales, ¿no? Preparaciones en las cuales el huevo está crudo o no del todo cocido, ¿no? Entonces, mientras el huevo está bien cocinado, totalmente permitido. Carnes de aves, ¿no? Pollo, pavita, gallina, etcétera, bienvenido mientras esté bien cocido. Acá de decir pollo a término medio. ¿No? Carnes rojas, mientras no tengamos bilirrubina elevada o transaminemia, pues está permitida la carne de res. Obviamente lo que corresponde a embutidos, ¿no? Está prohibido, ¿no? Por los nitratos y sodio en exceso que contienen. No, carnes procesadas, eso sí, totalmente embutidos, totalmente prohibidos, ¿no? Pescado crudo, preparaciones como ceviche, ¿no? Están anuladas porque hablamos de que el pescado no está cocinado aquí, ¿no? Y con cocción hablamos de eh,
cocción con temperatura, ¿no? A mayor de 80 grados. Entonces, tenemos una gama amplia, ¿no? Que podemos usar de alimentos de origen animal bien cocinados. Lácteos necesariamente son lácteos pasteurizados de manera industrial, ¿no? La pasteurización es un proceso que asegura que cualquier elemento o microorganismo ha sido eliminado. Y además, en el caso de la leche, pues no pierde nutrientes a diferencia de una leche evaporada, por ejemplo, ¿no? Leche, yogur, queso pasteurizado, sí, por supuesto, bienvenido, ¿no? En cuanto al yogur, sí se sugiere yogures bajos en grasa, sin azúcar añadida, ¿no? Yogur bebible o yogur griego, ¿no? Con estas características. Este, ¿Qué más podría ser respecto a este grupo? Es básicamente eso. Ahora, el usar leche light o leche sin lactosa mientras sea pasteurizada va a depender mucho de cada paciente. No, no necesariamente para paciente con leucemia, paciente con hematológico, necesariamente tenga que ser leche sin lactosa. No, va a depender mucho. Si el paciente tolera leche entera, bienvenido. No, si es que estamos ante un tema de dislipidemia, además de la patología, o transaminemia o bilirrubinas elevadas, donde tengamos que controlar grasas, quizá podríamos bajar a leche light. Pero si no es el caso, no es necesario. El yogur sí se considera porque es algo que los niños prefieren bastante, ¿no? Yogures bebibles de sabores, ¿no? Nuevamente industrializados, ¿no? Marcas conocidas, se les enseña mucho lo que es a reconocer etiquetas, fechas de vencimiento, registro sanitario, ingredientes, porque hablamos aquí de cero azúcar añadida, ¿no? Y eso no está pues en la portada, está en la parte posterior en la tabla nutricional. Entonces eso sí se les enseña a los papás para que hagan una buena compra, ¿no? Yogures naturales con probióticos, ¿no? Yogures artesanales, esos son cosas que no se sugieren, están prohibidas, ¿no? Porque tengamos en cuenta pues que los probióticos es algo que no tiene evidencia ni de beneficio y también es un riesgo potencial de que pueda haber pueda generar pues algún daño más que beneficio, ¿ya? En cuanto a quesos, quesos pasteurizados, ¿no? Fresco pasteurizado, ¿no? El grupo de cereales, tubérculos, leguminosas, pues no hay ningún problema, no hay alimentos prohibidos, ¿no? Se sugiere, sí, que más que todo en la calidad del alimento, pues que el alimento no sea almacenado correctamente, no hay lugares de humedad, lo que pueda aparecer pues algún hongo, algún microorganismo, ¿no? Agua, bebidas, agua hervida definitivamente, o agua embotellada. No, si va a ser alguna infusión, ¿no? También es viable. Jugos, refrescos de fruta, ¿no? Siempre y cuando hayan sido desinfectados correctamente, no hay problema, son bienvenidos, ¿no? Hielo elaborado a partir de agua hervida. Obviamente sí se recuerda, pues, que té, café, no, pues no son recomendados, al contrario, están prohibidos porque pueden tener interacciones con medicamentos, muy además de que son irritantes gástricos, ¿no? Entonces es por ello que no se sugieren, ¿no? Frutos secos o semillas, no cabe resaltar que si es que están en presentaciones tipo granel, no se sugieren de consumo directo, previamente se tienen que tostar, ¿ya? O si se va a usar para alguna preparación, ¿no? Otros alimentos en realidad se preguntan mucho por condimentos, por miel, por la robina, por cosas de consumo diario. Condimentos, si es que hablamos, mientras sean condimentos naturales, ¿no? Hierbas aromáticas, ¿no? Cúrcuma, ¿no? Bienvenidos, ¿no? Se sugiere sí suspender o eliminar todo lo que sea artificial, ¿no? Comidas instantáneas, ¿no? Miel está prohibido porque la miel no pasa por un proceso de pasteurización desde su producción. Entonces, no se sugiere. Chantilly a base de huevo batido, merengue, ponche, ¿no? Nuevamente a base de huevo batido, pero es huevo crudo,
¿no? Azúcar, si es que se necesita endulzar, se usa azúcar, igual se usan se toma como referencia para su dosis o indicación de azúcar las recomendaciones OMS para niños y adolescentes, ¿no? Menos de 3 cucharitas para niños menores de 5 y menos de 5 para niños más grandes, entonces sí se les pone un límite igual ante el azúcar que se usa. No se disminuye en sí y se suspenden los productos que tengan azúcares añadidos, ¿no? Y si el paciente acepta bien los alimentos o tolera mucho mejor los alimentos sin azúcar, en realidad no hay ningún problema. Donde sí se sugiere no añadir, pues es en los jugos de fruta, porque ahí tenemos azúcar natural de la fruta, no es necesario añadir más azúcar, ¿no? Pero para algunas preparaciones y para mejorar la tolerancia y aceptación, algunas preparaciones sí se permite. ¿Ya? No se anula del todo. Ahora, todo esto, todo ello que hemos conversado, ¿no? Respecto al tipo de dieta, a los tipos de dieta diversos que se pueden indicar con estos pacientes, pues a través de un monitoreo, yo puedo monitorear ingesta y como les comentaba, pues así como hay dietas que no van a cubrir el 100% del requerimiento de los pacientes, ¿no? Hay momentos durante la hospitalización, ya sea por algún síntoma, alguna respuesta o una reacción o efecto secundario propio del tratamiento, van a hacer que la ingesta disminuya, ¿no? Entonces, ante ello, pues, y tenemos una curva, pues, que no es lineal, ante ello, para esos picos de bajada, ¿no? En los cuales, pues, el paciente tiene una ingesta muy deficiente, y para prevenir que el paciente se desnutra, sí usamos, ¿no? Como recurso de la nutrición enteral, ¿no? Lo que conversábamos hace un rato. Se debe iniciar terapia nutricional si ya existe desnutrición. Ahora, si mi paciente ingresa con desnutrición, además de la dieta por vía oral, sí tengo que completar requerimiento, pues, con nutrición enteral. Cabe resaltar que la nutrición enteral puede ser por boca, por vía oral. No hablamos siempre de colocación de una sonda, ¿no? Pero donde sí hay que tener mayor énfasis, ¿no? Es cuando la ingesta ya es deficiente, es decir, el paciente ingiere menos del 60% de su requerimiento durante más de 10 días, ¿no? Ahora, lo que sí no es que haya alguna relación directa sobre progresión o avance de la enfermedad en sí relacionado con una alimentación en sí, ¿ya? Ahora, ¿qué usamos o qué tenemos disponible también? No tenemos disponible y sí usamos son fórmulas poliméricas para niños menores de 10 años, para niños mayores de 10 años, fórmulas maternizadas en casos de ser niños menores de 2 años, ¿no? Eh, en diferentes concentraciones y eso ya se va adecuando según su requerimiento, volúmenes según tolerancia también, ¿no? Fórmulas con parcialmente hidrolizadas, pues aquí la proteína ya no está entera como una fórmula polimérica, entonces la proteína está fraccionada, la cual se puede usar, sí, cuando hay algún escenario de malabsorción, cuando no hay una buena tolerancia a una fórmula polimérica, ¿no? O si es que hay pues algún grado de alergia, alguna reacción alérgica, ¿no? O algún antecedente de alergia a la proteína de leche de vaca en bebés, ¿no? En pacientes más pequeños. Proteína hidrolizada, aquí si la proteína está totalmente fraccionada, es mucho más absorbible, ¿no? Y nuevamente si es que hay algún grado de alergia o un grado de intolerancia, cabe resaltar que las fórmulas que tienen como base proteína hidrolizada por vía oral no siempre es viable porque no tienen un sabor agradable. Entonces, este tipo de fórmulas sí va a ir por una sonda nasogástrica como recomendación, ¿no? Porque nuevamente, no tiene un sabor agradable a diferencia de una fórmula polimérica, ¿no? Y hablando de ello, son fórmulas que se preparan a temperatura ambiente, tampoco requieren agua tibia, agua caliente para ser preparadas porque no estamos hablando de proteínas, estamos hablando de dipéptidos y aminoácidos, ¿no? Fórmulas a base de soya, si es que hay alergia a la proteína de leche de vaca, también puede ser usada, o si el paciente es vegetariano que no hemos tenido el caso, no hemos tenido ese escenario, pero es una opción, ¿no? Suplementos multivitamínicos sí los usamos aquí, ¿no? Porque tengamos en cuenta que
Si bien es cierto, la evidencia nos dice o nos sugiere que para un paciente con leucemia, pues el objetivo es que cubra lo que necesita según las recomendaciones internacionales para niño sano. Sin embargo, eh, tenemos una ingesta, como hemos visto en la gráfica, una ingesta bastante fluctuante. Entonces, ante ello, necesitamos o sí recurrimos a usar suplementos multivitamínicos para reponer, ¿no? Reponer pues micronutrientes que de repente o no han sido bien absorbidos o que requieran porque hay baja ingesta de alimentos. No por periodos prolongados, porque si hablamos, por ejemplo, de un paciente en una primera inducción, estamos hablando de un paciente que está 4 semanas hospitalizado, ¿no? Entonces, eh, donde la ingesta pues no siempre va a ser un 100%, entonces necesita una suplementación aquí, ¿no? Módulos, hablamos de módulos calóricos, módulos proteicos o módulos de grasa, ¿no? Los cuales pues nos van a ayudar a reforzar y aumentar, ¿no? La fórmula polimérica, ¿no? O también se pueden modular los alimentos, se puede agregar módulo calórico pues a una mazamorra, a un puré y de esa manera aumentamos el aporte calórico de esa preparación. Se puede agregar un módulo proteico a un líquido, de repente a una taza de avena o a un jugo, ¿no? De manera que aumentamos el aporte proteico de la preparación, de la misma manera un módulo de grasa, un módulo lipídico, ¿no? Y así aumentamos pues los aportes de la dieta que se le está brindando al paciente, ¿no? Porque si bien es cierto, la nutrición enteral con fórmula pues nos ayuda, pero cabe resaltar que cuando hacemos un monitoreo llega un punto en que ya no siempre el paciente va a tolerar la fórmula. Entonces nos apoyamos pues con modulando algunos alimentos, ¿no? O preparaciones para que logremos que ese déficit que tenemos, pues esa brecha, ¿no? La logremos cubrir de alguna manera. Glutamina es algo que se comenta mucho, ¿no? Por lo general, pues se usa la glutamina en polvo, ¿no? Tiene evidencia el uso de glutamina en casos de mucositis, ¿no? Pacientes con diarreas de alto flujo que ya están remitiendo el cuadro y que ya están en vía oral, o pacientes con colitis, ¿no? Porque la colitis también genera diarreas, ¿no? Entonces, que ya están en fase de vía oral sí se usa la glutamina, ¿no? La dosis por niño es variable, por lo general se usa hasta 0,5 gramos por kilo de glutamina, ¿no? Por 5 días y no más, ¿no? Para ayudar a reponer pues la microbiota intestinal, ¿no? La cual pues se ve perjudicada cuando hay diarreas, colitis, mala absorción. Entonces, de esa manera, al reponerla, pues nos va a ayudar a que haya una mejor absorción de nutrientes cuando ya estemos progresando dieta, ¿no? Omega 3 es algo que se busca siempre que esté presente en la dieta, ¿no? Recordemos que pues donde hay mayor cantidad es en los pescados oscuros, ¿no? Mientras no tengamos problemas en cuanto a fósforos elevados o creatinina o algún problema a nivel renal, pues podemos indicar o podemos sugerir pues que los pescados oscuros sean consumidos, bien cocidos obviamente, ¿no? Pero de una manera frecuente, ¿no? Una frecuencia de 2, 3 veces por semana, idealmente. Y además que esta preparación, este pescado oscuro, no sea fritura, porque el omega 3 se desnaturaliza cuando es sometido a una temperatura muy elevada. Entonces, en una fritura pasa eso. Y por eso las preparaciones que se sugieren son tipo plancha, ¿no? Al vapor, al horno, etcétera. Ahora, si es que el caso es que no logramos cubrir el requerimiento de omega 3, sí se sugiere suplementación, al menos con 1 gramo o 1,5 gramos al día, hasta 2 o 3 gramos al día, dependiendo de la edad. Prebióticos, no es un uso seguro, ¿no? No se puede usar. A diferencia, perdón, de los probióticos, ¿no? Recordemos que los probióticos son cepas vivas,
¿no? Entonces, no es recomendable, no hay evidencia que diga que es beneficioso, ¿no? Entonces, ante ello, pues eso requiere mucha vigilancia, si es que le va a brindar y de preferencia no se sugiere. Otro punto que mencionábamos al inicio, ya vimos algunas características de la dieta, es también considerar los alimentos incluidos o a excluirse por la terapéutica médica. Hay medicamentos quimioterápicos, profilácticos, que van a tener interacción fármaco-nutriente, ¿no? Muy aparte de los propios efectos secundarios que cada uno de ellos pueda tener. ¿No? Ante lo cual pues hay conductas respecto a la dieta que le hemos venido mencionando, pero si es que hay interacción con algún alimento por parte de este fármaco, pues que hay que nuevamente educar al paciente y ver si es que se pueden modificar horarios del alimento si es que es un alimento indispensable, ¿no? Entonces, en esta primera lámina vemos que busulfán, carboplatino, cisplastino, corticoides, ¿no? No tienen interacción, ciclofosfamida tampoco, ¿no? Entonces, por aquí estamos tranquilos. Cabe resaltar que cuando hay ciclofosfamida, pues sí se le indica, ¿no? Asegurar un buen aporte de hidratación. Por este lado, citarabina, daunorubicina, ¿no? Tampoco los tienen. Con doxorubicina sí se sugiere evitar, ¿no? Zumos de naranja, no, zumos de toronja, pomelo, ¿no? Porque pueden resultar con una mayor exposición a la doxorubicina, ¿no? De la misma manera el etopósido, ¿no? Es por eso que no se brindan estos zumos, estos jugos de toronja pomelo a los pacientes, ¿no? Que están en quimioterapia, más que todo con estos quimioterápicos, ¿no? De la misma manera el imatinib, ¿no? Con el esparaginasa no hay problema, no hay interacción. No, mercaptopurina sí se suspende lo que es café, té, cacao, leche, porque pueden disminuir su biodisponibilidad. Es por eso de esta lista de alimentos, pues cacao y leche es algo que sí puede consumir un niño de manera rutinaria. Entonces se brinda alejado de estos alimentos, ¿no? Metrotexate, hidratación, ¿no? No de cafeína, cola, eso sí, totalmente anulado, ¿no? Tiotepa no tiene interacción fármaco-nutriente. Vincristina, de la misma manera, zumos de toronja, pomelo, pues no se sugieren, ¿no? Tiaguanina, no hay interacciones. Y mercaptopurina, pues se absorbe mejor con estómago vacío, es decir, alejado de los alimentos, principalmente 2 horas alejado de los lácteos, ¿no? Cabe resaltar que todo lo mencionado es cuando hablamos de la medicación por vía oral. ¿Ya? Efectos adversos, ¿no? Producidos por la medicación, los quimioterápicos, profilácticos, ¿no? Que se usan como parte de la terapéutica, pues tienen recomendaciones propias. Por ejemplo, ante un escenario de náuseas, vómitos, sí se brinda una dieta fraccionada, ¿no? Se evitan olores fuertes, se le brinda el líquido entre comidas, no todo junto, para no dar mucho volumen al estómago, ¿no? Y cabe resaltar, pues también ahí entra la terapia antiemética, ¿no? En casos de diarrea se ajusta o se asegura una buena hidratación, higiene, ¿no? La dieta, pues se brindan líquidos claros de ser necesario o se requiere de nutrición enteral, dependiendo del flujo de la diarrea, ¿no? Constipación, se aumenta la hidratación, la fibra en la dieta, mientras el paciente no tenga limitación en cuanto al movimiento, se le sugiere movimiento, ponerse de pie, caminar, deambular, ¿no? Para que también ayude, ¿no? Alteración del gusto, disgeusia, ¿no? Aparte de la buena higiene, los colutorios, ¿no?
Aquí pasa lo contrario, ¿no? Aquí se le busca ofrecer al paciente pues alimentos con olores, con sabores un poco más intensos, la comida tibia, caliente, ¿no? Se le brindan alimentos un poco ácidos, usamos un poco se les da limón, ¿no? Para que quizá agreguen a sus comidas y así les resulta más agradable, ¿no? Alimentos dulces. ¿No? De repente una gelatina o frutas cítricas también son bastante bien toleradas. ¿No? Entonces, de esa manera, pues aseguramos pues también que el paciente coma y coma pues de manera agradable, ¿no? Se brinda para preparaciones con aderezos, cabe resaltar aderezos que no irriten al estómago para que sea fácil de ingerir los alimentos. No se prepara, se brindan preparaciones diferentes, ¿no? Otros sabores, ¿no? Para ir probando mejor tolerancia. Si anorexia, ingesta deficiente, pues aquí hay como objetivo es aumentar la densidad calórica de la dieta. ¿No? Más calorías en menos volumen, ¿no? Entonces se le dan alimentos pues con mayor concentración de energía, de proteínas. Usamos mucho los módulos de calorías, módulos de proteínas, proteína líquida, ¿no? Para que se aumente esta densidad. Se brindan comidas pequeñas, ¿no? Pero bastante fraccionadas, o sea, varias veces al día, ¿no? Mucositis, ¿no? Nuevamente, los colutorios, la higiene oral, y aquí entra bastante a tellar lo que es crioterapia. Crioterapia corresponde a comidas, preparaciones frías, heladas, porque eso relaja, refresca la mucosa oral, ¿no? Esto ayuda bastante cuando estamos ante una mucositis en grado 1, 2, 3, ¿no? ¿No? Porque 4, mucositis 4 ya es mucho más severa y es más probable que en ese escenario sí sea necesaria la nutrición parenteral porque el paciente ni siquiera puede abrir la boca, ¿no? Pero nuevamente aquí usamos pues hielitos, paletas de helado, se usa las fórmulas, se congelan, ¿no? Y se dan como un helado, ¿no? Se le brinda al paciente una dieta líquida, una dieta suave, una dieta fría también, ¿no? Que no tengan pues aderezos irritantes, ¿no? Que sea fácil de deglutir. ¿No? Pero sí se busca bastante, pues, cubrir el 100% de su requerimiento, ¿no? Usamos nutrición enteral o combinación con nutrición parenteral, ¿no? De ser necesario, nuevamente esto ya es cuando estamos hablando con grados de mucositis severa, por ejemplo, ¿no? Si hay disfagia, se proporciona la consistencia, ¿no? Para la alimentación, podemos usar espesantes para que sea fácil de deglutir, ¿no? Y aquí le he querido dedicar una lámina a lo que son los famosos productos milagro, ¿no? En nuestro país, ¿no? Lo que corresponde a la medicina tradicional, ¿no? Es algo que es parte de nuestra cultura. Entonces, estamos hablando de pacientes pues, que son de diversas partes del Perú, ¿no? Los cuales tienen costumbres diferentes de alimentación y también conocimientos quizá de herbolaria, algunos alimentos o preparaciones que en la cultura no se diga de que son beneficiosos. Evidencia científica ninguno tiene o casi ninguno lo tiene, ¿no? Pero mientras no pongamos o no se ponga en riesgo, ¿no? Una posible falla hepática, una infección, ¿no? Se acepta, ¿no? Y se le permite al paciente, ¿no? Pero sí se le enfatiza que no hay ningún alimento, no hay ninguna hierba, planta, o algún preparado o fórmula o producto, porque también los hay, los cadenas de laboratorios o comerciales que pues traen de otros países y dicen que esto es la cura, ¿no? No hay ninguno que haga este famoso pues milagro, pues no, ninguno se va a comparar con la quimioterapia, ¿no? Con el tratamiento propio de la leucemia. Es por eso que si es parte de la cultura, si con eso la familia, el paciente, pues consumiéndolo, van a estar tranquilos, pues se analiza primero, ¿no? Si es que no genera o no pone al paciente en una situación de riesgo,
no hay ningún problema, ¿no? Se le acepta, pero siempre se le refuerza mucho, ¿no? Que no se va a comparar con su tratamiento médico, ¿no? Su terapéutica. Entonces, se les incita pues de que estos productos no tienen la tarea de ser curativos, no son el tratamiento, pero puede ser una terapia, que se podría aceptar, ¿no? Pero se enfatiza bastante porque eh, puede haber un escenario de abandono porque recurren a estos productos y creen que eso les va a curar, ¿no? Y como ven que al alta el paciente pues sale tranquilo, sale bien, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces dije, no, ya mi hijito está sano, entonces ya con esto lo termino de curar y ya no vuelvo al hospital, a la institución, ¿no? Que son cosas que pueden haber pasado. ¿No? Entonces, es por eso que esto se enfatiza bastante en esto, muy además de todo lo antes mencionado, ¿no? Cabe resaltar también que eh, es importante que todos hablemos, pues, en coordinación, ¿no? Que el equipo multidisciplinario siempre esté en comunicación, ¿no? Porque como tal somos un equipo, ¿no? Somos un equipo y tenemos el mismo objetivo, que es el beneficio del paciente. ¿Mm? Como conclusiones de esta sesión, el paciente oncomatológico pediátrico pues, puede experimentar, ¿no? Numerosas complicaciones durante, después de la quimioterapia, ¿no? Es por ello pues que la terapia nutricional definitivamente es individualizada por todas las aristas que hemos visto durante esta sesión, ¿no? La presencia de una valoración nutricional completa crea una red de vigilancia, ¿no? De posibles complicaciones nutricionales, ¿no? Y es por eso que lo tenemos que prevenir. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo siempre va a ser que nuestro paciente logre tocar esa tan anhelada campana terminando su tratamiento, ¿no? Muchas gracias. Le presento el equipo de nutrición del instituto, ¿no? Que trabajamos pues ya hace varios años con los pacientes en el área de hematología. Eso sería todo por esta sesión. No sé si hay alguna pregunta o comentario.